el tema que vamos a tratar hoy va a ser sobre obesidad y embarazo. Usted sabe que la importancia de controlar el estado nutricional del embarazo se relaciona con una buena salud materna y con el adecuado peso del recién nacido. ¿Usted sabe que la obesidad no acaba con el embarazo? Existe un aumento mundial en la tasa de obesidad, con una mayor incidencia en mujeres y más aún en aquellas mujeres de edades fértiles. Muchas de ellas inician su embarazo con un peso elevado, es decir, con un índice de masa corporal en sobrepeso y en obesidad. Otras, y muchas, ganan excesivamente durante su gestación. Muchas quedan con un peso elevado al final del embarazo y muchas de ellas no perderán el peso ganado o les será muy difícil perderlo. Por eso, la intervención antes de la concepción con acciones que permitan disminuir esta gran complicación en el embarazo es de vital importancia. Tener un bebé sano implica cuidarse antes del embarazo. Etiología de la obesidad. Hablar de la causa de la obesidad es abordar el terreno de la epigenética, ya que el peso de una mujer se ve influido no solo por la dieta, sino por factores ambientales, el estilo de vida, la educación, el tabaquismo, el estrés y otras múltiples causas que actúan sobre los genes. Estos hábitos durante el embarazo alteran los genes del bebé que afectan también el peso al nacer. En la obesidad es difícil determinar los factores que la producen. Sin embargo, una asociación genética es la evidencia más firme de casualidad que solo pensar que la dieta o la actividad física fuese el origen de la obesidad. El diagnóstico y el seguimiento se lo va a realizar a través del índice de masa corporal, que es el cálculo de la grasa corporal basada en la talla y en el peso. La fórmula estaría representada por el peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado medidas en metro. En la siguiente tabla podemos establecer la relación del índice de masa corporal al inicio del embarazo con la ganancia óptima que nosotros debemos sugerirle a la embarazada que llegue hasta el final de su gestación. Tal es así que en una embarazada con bajo peso o un índice de masa corporal por debajo de los 20, deberíamos recomendarle una ganancia final de peso entre 12,5 a 18 kilogramos. En una paciente con un peso normal, es decir, con un índice de masa corporal entre 20 y 26, le debemos recomendar que la ganancia óptima de peso sería entre 11 a 16 kilogramos hasta el final de su gestación. En las pacientes con sobrepeso, con índice de masa corporal entre 26 y 29, lo que se les recomendaría o sugeriría sería una ganancia de peso entre 7 a 11 kilogramos hasta el final de su embarazo, mientras que en la obesidad, con índice de masas corporales mayores a 29, se le debe recomendar una ganancia óptima de 7 kilogramos al final de la gestación. Ustedes observen que en las ganancias de peso hemos recomendado en todas las embarazadas que deben ganar de peso en el transcurso de su gestación. No es aconsejable la restricción calórica ni tampoco el descenso de peso. Otro método para el diagnóstico y seguimiento es el seguimiento ponderal. En esto debemos distinguir 3 puntos. Uno es el peso de inicio, es decir, el peso que nosotros obtenemos en el primer control prenatal. Esto sirve para evaluar el estado nutricional al inicio de la gestación. El segundo punto es poder establecer la ganancia de peso durante todo el embarazo, es decir, que en cada control prenatal vamos a llevar un registro del peso o de la ganancia de peso de esa mujer y del índice de masa corporal, y de esta manera vamos a poder observar su evolución.
Entonces representaría el monitoreo de la ganancia de peso durante el embarazo, que permite establecer una curva de ganancia y la progresión del peso desde el inicio hasta el final. Y el tercer punto que debemos conocer en estas embarazadas es la ganancia al final de peso, es decir, con qué peso queda esa embarazada al llegar al final de su gestación. Y se lo obtiene restando el peso final con el peso de inicio. De esta manera vamos a conocer cuánto ganó esa embarazada en el transcurso de todo su embarazo. Existen distintos instrumentos o herramientas para el control y el seguimiento en el monitoreo del peso de esa embarazada. Así tenemos, por ejemplo, la curva de incremento del peso según la edad gestacional. Acá en esta tabla podemos observar que en las abscisas están las semanas gestacionales, mientras que en las ordenadas está la ganancia de peso o el incremento de peso. Y acá se despliegan entonces percentilos que van del 90 al 10, siendo el percentilo óptimo o medio el percentil 50. También se lo puede realizar a través de la curva del índice de masa corporal según la edad gestacional. En este caso, en la ordenada vamos a tener el índice de masa corporal, mientras que en las abscisas vamos a tener la semana gestacional. De esta manera podríamos establecer posicionarlas a la embarazada según su índice de masa corporal y el tiempo de gestación en pacientes con bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Continuando con el diagnóstico, control y seguimiento de la obesidad, tenemos a la curva de Rosses-Mardones. Este es un instrumento que sirve para evaluar la relación del peso sobre la talla según la edad gestacional. La premisa es que el aumento promedio de peso durante el embarazo sea de aproximadamente el 20% al peso previo de inicio. Esta curva de Rosses-Mardones consta de un normograma que calcula el porcentaje del peso sobre la talla. Segundo, de una gráfica de incremento de peso donde se la va a proyectar a ese porcentaje hallado en el normograma y según las áreas que corresponda de categoría de estado nutricional se la va a estipular a la paciente en bajo peso cuando caiga en el área A, en la zona inferior de la curva, o normal, área B, sobrepeso, área C, y en obesidad, área D, en la zona superior de la curva. Definida la curva de Rosses-Mardones, voy a presentar al normograma que estipula el porcentaje del peso sobre la talla y a su vez al gráfico de Rosses-Mardones. Estas dos imágenes, tanto la tabla como el gráfico, se interrelacionan para poder establecer de esta manera la curva y el posicionamiento de la embarazada según la ganancia de peso que haya tenido. Vean que en el normograma existe una regla que mide la talla, otra que mide el peso y una tercera que mide el porcentaje. Esta tercera está un poco inclinada. Si realizamos, por ejemplo, para hacer más ilustrativo, tomamos una paciente que mide aproximadamente 1,64 m. Como primer caso, esa paciente tiene un peso durante el control de 65 kilogramos. Entonces se establece una línea que va a cruzar estas reglas de la talla, peso y va a marcar un porcentaje. Este porcentaje quedaría delimitado aproximadamente en los 110%. Si esa paciente está cursando un embarazo de 35 semanas, entonces traspolándola al 110% en relación a las 35 semanas dentro del gráfico, vamos a observar que esta paciente va a caer dentro de la zona A de bajo peso. Primer caso.
Segundo caso, si esa misma paciente con un pesaje con una talla de 1,64 m y un peso de 72 kilos, trazamos otra línea y vamos a obtener que el porcentaje del peso sobre la talla sería aproximadamente de 120. Esta segunda paciente, que también cursa las 35 semanas, caería entonces dentro de la línea de las pacientes con normopeso o grupo B. Y para concluir, un tercer caso, en la misma paciente de 1,64 m, pero esta paciente ganó 85 kilogramos. Trazamos una línea y vamos a observar que el cálculo en el normograma va a dar aproximadamente de 140. De esta forma, tendríamos que la paciente cayó dentro de la curva de las pacientes con obesidad o grupo D. La obesidad y el embarazo se asocian a una serie de complicaciones. Dentro de las complicaciones mencionaríamos a las obstétricas, como por ejemplo, la obesidad aumenta el riesgo a la preeclampsia, a la diabetes y a las enfermedades cardiovasculares. La obesidad también aumentaría la probabilidad o el índice de cesárea, como así también aumentaría el riesgo de complicaciones quirúrgicas, es decir, las vinculadas a la cesárea, como infecciones, trombosis, hematomas y otros. También presentan mayor riesgo de complicaciones intraparto, como desgarros perineales complejos y o partos instrumentales. La obesidad también incrementa la morbilidad obstétrica, tales como partos prematuros. Al estar asociado a la preeclampsia y a la diabetes gestacional, la obesidad puede generar un mayor número de partos prematuros. También están vinculadas a la macrosomía fetal, más aún en aquellas que tienen una ganancia excesiva de peso, más de 20 kilogramos. Los partos pueden ser traumáticos y en esos traumatismos obstétricos puede presentar distocias de hombro, fracturas de clavícula y lesiones de plexo braquial, asfixia periparto y muertes neonatales. El mayor riesgo de muerte intrauterina se las va a encontrar en las pacientes diabéticas e hipertensas obesas. Continuando con las complicaciones relacionadas con la obesidad en el embarazo, tenemos las complicaciones neonatales. Dentro de ellas, en las obesas diabéticas, la complicación más temida, como habíamos hablado, era la muerte neonatal, las malformaciones congénitas, los neonatos grandes para la edad gestacional o macrosómicos, los distrés respiratorios o síndromes de las membranas hialinas, las hipoglucemias, las hipocalcemias, las hiperbilirrubinemia y las policitemias. En las obesas preeclámpticas o hipertensas crónicas, vamos a observar que tienen más posibilidad de hacer muerte neonatal, prematurez, distrés respiratorio y en este caso ya vamos a hablar del bajo peso al nacer o de la restricción de crecimiento intrauterina en las hipertensas crónicas por el problema de la vasculopatía. Las complicaciones pediátricas del hijo de madre obesa, obesidad infantil, es por la teoría epigenética antes mencionada, diabetes infantil tipo 2, también por la misma teoría y por la resistencia periférica a la insulina, y el TDA, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Se encontró que existe una asociación a bebé con sobrepeso y prematurez, y los síntomas van a incluir la falta de atención, las conductas impulsivas y la hiperactividad que se da en la primera infancia. Dentro de las causas maternas a largo plazo, la obesidad puede traer a la madre hipertensión, enfermedades cardiovasculares, las tan temidas como el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, las trombosis y otras, y a su vez la diabetes tipo 2 y o la resistencia a insulina. Recomendaciones para esta unidad.
La ganancia adecuada de peso durante la gestación va a depender del peso con el cual comienza la mujer. Es por eso tan importante las consultas preconcepcionales y lograr que la mujer antes de su embarazo inicie con un normopeso o un peso lo más próximo a lo normal. No es conveniente el descenso de peso durante el embarazo ni siquiera en las pacientes obesas. Como ya lo dijimos, no deben tener restricciones calóricas ni tampoco deben perder de peso o disminuir de peso durante la gestación. El ritmo aconsejado de ganancia de peso es de aproximadamente 400 gramos por semana a partir del segundo trimestre. En adolescentes con normopeso puede haber un aumento de hasta 16 kilogramos por el mayor requerimiento energético. Se recomienda hacer seguimientos del peso con la curva de Rosses-Mardones. Y, por último, indicar actividad física durante el embarazo de aproximadamente 150 minutos de ejercicio moderado por semana. El ejercicio siempre tiene que ser de bajo impacto y aeróbico. Bueno, en este gráfico van a observar los alimentos saludables y quiero solo dejar unas menciones que la dieta en todas las embarazadas debe ser equilibrada, completa y balanceada, que debe estar repartida siempre en 4 comidas esenciales y 2 colaciones, que la mujer debe respetar siempre el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena y la media mañana de colación y la media tarde de colación, y que todos los alimentos deben contener un equilibrio o un balance entre lo que es las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Muchas gracias.